Buenas, mi nombre es Carla García Linares, estudiante de la Universidad Yacambú, expediente HPS 163-00825B. En este caso le vamos a hablar sobre la clínica del suicidio. El suicidio es un fenómeno complejo con diferentes implicaciones, tanto psicopatológicas como existenciales, sociales y morales, por lo que resulta complicado dar una definición única y universal a la misma. Sin embargo, se entiende por suicidio aquella conducta o conjunto de conductas que dirigidas por el propio sujeto conducen a la muerte, lo que es un suicidio consumado, o una situación de gravedad mortal, lo cual es un suicidio frustrado, de bien forma ya sea activa o pasiva. Es decir, que dentro de la conducta suicida no solo hay que contemplar la consumación del suicidio, sino también la cantidad de matices autoagresivos existentes en la misma, que necesariamente nos llevan a la muerte de la persona, pero marcan a partir de este momento su propia existencia. El parasuicidio, también llamado gesto suicida, es un conjunto de conductas voluntarias e intencionales que el sujeto pone en marcha con el fin de producirse daño físico y cuyas consecuencias son el dolor, la desfiguración, la mutilación o el daño de alguna función o parte del cuerpo, pero sin la intención de acabar con la vida. Incluimos aquí lo que son los cortes en las muñecas, la sobredosis de medicamentos sin intención de muerte y las quemaduras. La intención en el parasuicidio o gesto suicida no es tanto la muerte, sino lo que tiene que ver con el deseo de conseguir algo más, ya sea el cariño, el empleo, que la persona no los abandone, etc. Para lo cual la persona cree que dispone de otro tipo de recursos personales. Ideas suicidas. La persona contempla el suicidio como solución real a sus problemas, si bien aún no ha producido un daño físico contra sí mismo. No existe alguna idea clara de cómo ni cuándo, pero entre las alternativas se puede tener para la solución de su situación ya está presente el suicidio. Crisis suicida. De todas las alternativas de que la persona disponía para la solución de la situación de la problemática, el suicidio comienza a tomar protagonismo. La idea ha tomado cuerpo y se activa el nivel psíquico del conjunto de impulsos de muerte que le llevan a establecer un plan suicida. Suicidio consumado. Cuando el criterio de propósito o de muerte y que el criterio de autoinfligido se suman, se establece un plan de acción con diferentes niveles de elaboración. Si la puesta en práctica de este plan tiene éxito, conduce a la muerte del sujeto. Suicidio frustrado. Es un acto suicida que no conlleva a la muerte de la persona por determinadas circunstancias externas, muchas veces casuales y no siempre previstas, acontecen en el momento crítico. No es por lo tanto un parasuicidio, ya que en el suicidio frustrado sí hay la voluntad real de producirse la propia muerte. Sirva como ejemplo caer sobre la cuerda de un tendedero al arrojarse por una ventana. Tentativa de suicidio. Toda conducta que busca la propia muerte, pero para lograr el propósito de la persona no emplea los medios adecuados y por lo tanto el sujeto no consigue acabar con su vida. Es un intento que puede fallar por múltiples causas, desde no tener una firme decisión para suicidarse hasta por el empleo de medios blandos. Existe el propósito de muerte, pero el criterio de autoinfligido no es el adecuado. Estadísticas de suicidios. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, anualmente cerca de 800.000 personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. Cada suicidio es una tragedia que afecta a familias, comunidades, países y tienen efectos duraderos a los más allegados del suicida. El suicidio puede producirse a cualquier edad y en el 2016 fue la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo. Por cada suicidio hay muchas más tentativas cada año. Entre la población en general, un intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo más importante. El suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes en edades comprendidas de los 15 y 19 años de edad.
El 79% de los suicidios se producen en países bajos y medianos ingresos. La ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego son algunos de los métodos más comunes de suicidio en todo el mundo. Estados de ánimos de los suicidas. 3 son los rasgos característicos del estado de ánimo de las personas que desean suicidarse. 1. Ambivalencia. En la mayoría de estas personas existe una mezcla de sentimientos alrededor del suicidio. El deseo de vivir y el de morir libran una batalla desigual en el suicida. La persona tiene urgencia de alejarse del dolor que representa vivir con sus circunstancias actuales, pero por otra parte subyace el deseo de vivir. 2. Impulsividad. El suicidio también es un acto impulsivo y como tal es transitorio, con una duración variable, generalmente pocos minutos, en otros casos puede extenderse algunas horas, desencadenado por los acontecimientos diarios considerables como insoportables por la persona. Por lo tanto, es de suma importancia que el agente de ayuda sepa abordar esta crisis específica contando con el tiempo como aliado. 3. Rigidez. Una persona suicida se caracteriza por su rigidez, tanto de pensamiento como sentimientos y acciones. Presentan un pensamiento drástico, pensando constantemente en el suicidio como única vía de escape de sus problemas. Se encuentran incapaces de generar alternativas para solucionar los mismos. Factores de riesgo. Una pérdida reciente o seria. Esto puede incluir la muerte de un miembro familiar, un amigo o ya sea una mascota. Los niños pueden sentir la separación o el divorcio de los padres, o bien sea una ruptura con el novio o la novia, como una profunda pérdida. Un trastorno psiquiátrico, particularmente un trastorno del estado de ánimo, como lo es la depresión, un trastorno relacionado con el estrés. Intentos de suicidio anteriores aumentan el riesgo para otro intento de suicidio. Trastornos de consumo de alcohol y otras sustancias, así como también involucrarse en muchos problemas, tener problemas disciplinarios, involucrarse en comportamientos de alto riesgo, tener dificultades con su orientación sexual en un ambiente que no sea respetuoso o que no se acepte dicha orientación. Un historial familiar de suicidio es algo que puede ser realmente significativo y preocupante, como lo es también un historial de violencia doméstica o abuso o negligencia infantil. La falta de apoyo social. Acoso. Sabemos que ser víctima de acoso es un factor de riesgo, pero también hay cierta evidencia de que los niños que son acosadores pueden tener un riesgo más alto de comportamiento suicida. Tener acceso a productos y o artículos letales como armas de fuego y pastillas. Factores de protección. Buena habilidad para resolver problemas. Conexiones fuertes. Eso porque se sienten queridos y apoyados. En parte porque tienen personas a quien acudir cuando tienen dificultades y se sienten realmente atrapados. Acceso restringido a productos y armas letales tales como armas de fuego y pastillas. Creencias culturales y religiosas bajo las cuales el suicidio está mal visto y se apoyan a la autopreservación. Acceso relativamente fácil a la intervención clínica apropiada, ya sea psicoterapia, terapia individual, grupal, familiar o medicamentos si es indicado. Atención afectiva para trastornos mentales, físicos y el uso de sustancias. Buena atención de la salud mental y la salud general, que tienen que ver con mantener relaciones continuadas y hacer que los niños se sientan conectados a profesionales que los atiendan y están disponibles a ellos. Evaluación del riesgo suicida y manejo e intervención del paciente suicida. Todo paciente que ingresa debe ser interrogado por el motivo de suicidio actual y pasado. Esto incluye a pacientes en su primer contacto con el sistema de atención, como los que han sido derivados o transferidos. En este momento también debe preguntarse por antecedentes familiares. Pacientes que han tenido cambios de encuadre de tratamiento deben ser evaluados, así como quienes han sido dados de alta recientemente. Debe sospecharse la existencia de pensamiento suicida en un paciente que no mejora a pesar de los esfuerzos terapéuticos. La intención suicida puede estar motivada por la desmoralización de pacientes que afrontan o anticipan una crisis mayor, personal, conyugal o familiar,
pueden presentar desesperanza e incluso ideas suicidas. Es relevante investigar si la crisis se percibe como amenazante o insuperables y si no existen figuras de apoyo. La evaluación de indicadores de riesgo debe efectuarse de modo recurrente en un paciente que presenta o ha presentado recientemente una crisis suicida. Posteriormente, el clínico debe mantenerse alerta ante la posibilidad de una reparación de las ideas o deseos suicidas tras situaciones estresantes o empeoramiento del cuadro clínico. Al evaluar el riesgo, las fuentes de información deben incluir a otros cercanos que puedan colaborar o ampliarla. Estos pueden ser familiares del paciente, aunque no solo ellos. Este contacto temprano con el sistema social del paciente puede ser muy importante durante todo el proceso terapéutico. Componentes de la evaluación. Evaluación psiquiátrica. En ella se deben considerar a. La existencia de trastornos psiquiátricos, especialmente comórbidos, y de trastorno de la personalidad. B. La presencia de perfiles sintomáticos y conductuales asociados a riesgo, específicamente los que traducen en un insuficiente control de impulso. C. La historia de tratamientos anteriores y resultados. D. La historia familiar suicidal y psiquiátrica. Suicidalidad. Evaluación de ideas e intentos suicidas. Si el paciente ingresó por un intento suicida, el intento debe ser evaluado en primer lugar. Es importante indagar la existencia de la intención del suicida, tomando en cuenta indicaciones directas, explícitas como declaraciones o comunicaciones, e indirectas conductas sumergentes de intención suicida. Factores psicosociales. Específicamente, esto se refiere a los eventos vitales, desencadenantes o agravadores de la crisis y la percepción del apoyo social. Desesperanza. La desesperanza es una variable central de la suicidalidad, que se asocia no solo a la ideación suicida, sino a intentos suicidas y consumados. Contexto. Específicamente, se brinda apoyo seguro y confiable. Balance entre factores de riesgo y factores protectores. La conducta clínica dependerá especialmente del balance entre ambos. Estimación de riesgo. De la consideración de los factores, el clínico podrá clasificar el riesgo como leve, moderado, severo o extremo y determinar la conducta clínica más idónea. La crisis suicida es un periodo de gran inestabilidad. En el riesgo pueden incrementarse rápidamente. La evaluación debe ser seria y recurrente hasta la resolución. Algunas veces se producen reintentos en pacientes que parecieran haber superado la crisis. La certeza de que el riesgo ha cedido se alcanza tras un periodo de observación cuidadoso y una vez que los principales factores de riesgo se encuentren bajo control. Recomendaciones finales para el diagnóstico y manejo de pacientes con riesgo suicida. 1. Evaluación de riesgo suicida debe estar incorporada en la práctica rutinaria. 2. La evaluación se debe considerar otras fuentes además que la del paciente, ejemplo, familiares, amigos, colegas u otros profesionales. 3. La primera prioridad es proteger al paciente y resolver la crisis. 4. La evaluación de riesgo suicida es seriada, recurrente y con una orientación prospectiva. 5. El riesgo suicida debe resolverse con prontitud, empleando los medios más adecuados y más eficaces. 6. Al evaluar los intentos suicidas deben considerarse los criterios de letalidad e intención suicida por separado. 7. Aún existiendo una mejoría en pacientes suicidas, el alta no debe indicarse precozmente. 8. Y último, el tratamiento de pacientes suicidas es frecuentemente multidimensional, involucrando aspectos biológicos, psicológicos y familiares. Por esta razón se requiere un abordaje multidisciplinario. Cuando es un equipo el que se hace cargo del paciente, debe existir una coordinación estrecha y precisarse las responsabilidades de cada profesional ante la eventualidad de una nueva emergencia. Gracias.